Toda tu vida te enseñaron que la materia es estable, que los átomos son la unidad fundamental del universo, fijos, sólidos, eternos. Eso es lo que dicen los libros, eso es lo que enseñan en las escuelas. Yo también lo creí hasta que vi algo que no debería ser posible. Tenía una muestra de uranio en mi laboratorio, sin calor, sin luz, sin ninguna reacción química, y ese material estaba emitiendo energía, solo, en silencio, en la oscuridad total, como si algo dentro de él estuviera vivo, moviéndose, cambiando, sin que nadie le dijera que lo hiciera. ¿Qué le pasa a un átomo cuando nadie lo está mirando? Esa pregunta me cambió la vida y creo que si la sigues hasta el fondo, también va a cambiar cómo ves el mundo. Empecemos por lo que todos asumimos, porque hay una idea tan profunda en nuestra intuición que casi nunca la cuestionamos. Las cosas cambian porque algo las empuja. El agua hierve porque le pones calor. El hierro se oxida porque hay humedad en el aire. Una reacción química ocurre porque dos sustancias se encuentran y sus electrones se reorganizan. Siempre hay una causa externa, siempre hay algo que inicia el cambio. Eso es lo que esperaba encontrar con el uranio. No encontré nada de eso. El uranio en mi laboratorio no necesitaba ningún empuje externo, no necesitaba temperatura, no necesitaba contacto con otra sustancia, no necesitaba luz, emitía energía constantemente, de manera continua, en condiciones absolutamente neutras. Lo puse en la oscuridad, seguía emitiendo. Lo aislé del calor, seguía emitiendo. Lo separé de cualquier otra sustancia química, seguía emitiendo. Aquí está la parte que realmente me perturbó. Esto no era una reacción química. En una reacción química, los electrones, esas partículas que orbitan alrededor del núcleo, se reorganizan, se comparten, se transfieren. El núcleo del átomo se queda intacto. El elemento sigue siendo el mismo elemento. El hidrógeno sigue siendo hidrógeno. El oxígeno sigue siendo oxígeno, solo cambia cómo están conectados. Pero lo que yo estaba observando era diferente, completamente diferente. El núcleo mismo estaba cambiando y cuando el núcleo cambia, cuando cambia el número de protones dentro de él, el átomo deja de ser lo que era, se convierte en otro elemento. Literalmente, un átomo de uranio puede convertirse en un átomo de torio, un átomo de radio puede convertirse en un átomo de radón. La materia se transforma en otra materia, sin intervención externa, sin que nadie lo ordene. Eso no es química, eso es algo mucho más profundo. Entonces, ¿qué está pasando realmente adentro? Para entenderlo, tienes que imaginar el núcleo de un átomo, no como una roca sólida. Ese es el error más común. El núcleo es un sistema bajo tensión enorme, permanente, en un espacio casi imposiblemente pequeño. Dentro de ese núcleo hay protones y neutrones apretados juntos. Y aquí empieza el conflicto, porque esos protones tienen carga positiva y las cargas iguales se repelen. Dos imanes con el mismo polo enfrentado, los alejas apenas puedes. Ahora imagina no dos, sino docenas de protones, forzados a coexistir en un espacio miles de veces más pequeño que el átomo completo. ¿Por qué no se separan inmediatamente? ¿Por qué el núcleo no explota en el instante en que se forma? Porque existe una fuerza que la mayoría de las personas nunca aprende a apreciar, la fuerza nuclear fuerte. Es la interacción más poderosa que existe en la naturaleza. No actúa a distancias largas, solo funciona a distancias subatómicas, casi de contacto directo. Pero dentro de esas distancias es enormemente más potente que la repulsión electromagnética entre los protones. Así que el núcleo es un equilibrio, una tensión constante entre dos fuerzas que se oponen. La fuerza nuclear fuerte mantiene todo unido. La repulsión electromagnética quiere separarlo todo. En núcleos pequeños, el hidrógeno, el helio, el carbono, ese equilibrio es estable. La fuerza fuerte gana con facilidad.
El núcleo es sólido, predecible, durable, pero a medida que el núcleo crece, a medida que agregas más y más protones, la situación cambia. La fuerza nuclear fuerte solo actúa en distancias muy cortas entre partículas vecinas. La repulsión electromagnética, en cambio, actúa entre todos los protones al mismo tiempo, sin importar la distancia. Entonces, en núcleos muy grandes, la balanza empieza a inclinarse. La repulsión acumulada de docenas de protones empieza a superar la capacidad de la fuerza fuerte para mantenerlos juntos. El uranio tiene 92 protones, el radio tiene 88, el torio tiene 90. Estos son núcleos enormes, bajo una tensión que ningún núcleo pequeño experimenta, y esa tensión busca una salida. No es que el átomo decida cambiar, es que estaba sosteniendo algo demasiado pesado y lo soltó. Esa salida tiene tres formas principales. La primera se llama decaimiento alfa. El núcleo lanza hacia afuera un paquete compacto, dos protones y dos neutrones unidos entre sí. Al hacer eso, el núcleo pierde 4 unidades de masa y 2 protones. El número atómico cambia, el elemento cambia. Un átomo de uranio 238 lanza una partícula alfa y se convierte en torio 234, literal transmutación de un elemento en otro. La segunda se llama decaimiento beta. Aquí ocurre algo todavía más extraño. Un neutrón dentro del núcleo se transforma en un protón. Emite un electrón de alta energía, eso es la partícula beta, y también una partícula casi sin masa llamada antineutrino. El número de protones aumenta en 1. El elemento, de nuevo, cambia. Un átomo de torio 234 se convierte en protactinio 234 a través de este proceso. La tercera forma es el decaimiento gamma. El núcleo no pierde protones ni neutrones, solo libera energía pura en forma de radiación electromagnética de altísima frecuencia. El elemento no cambia, pero el núcleo pasa de un estado de mayor energía a uno de menor energía, como un resorte que se relaja. Tres mecanismos distintos, todos con el mismo origen. Un núcleo que no puede seguir sosteniendo su propia tensión interna. Ahora bien, hasta aquí, esto es física que podemos describir, medir, predecir. Conocemos las fuerzas involucradas, conocemos los productos del decaimiento. Podemos calcular cuánta energía se libera. Tenemos ecuaciones que funcionan con precisión extraordinaria. Y entonces llegamos a la parte que todavía me quita el sueño. Imagina que tienes 1 gramo de radio 226 frente a ti. Dentro de ese gramo hay aproximadamente 2,5 trillones de átomos. Puedo decirte con absoluta precisión que en exactamente 1600 años la mitad de esos átomos habrá decaído. Eso se llama vida media. Es una constante física tan confiable que la usamos para fechar fósiles, calcular la edad de la Tierra, guiar decisiones médicas. La predicción grupal es perfecta. Pero no puedo decirte cuál átomo va a decaer primero. No puedo decirte cuándo decaerá el siguiente. No puedo señalar un átomo específico en ese gramo de radio y decir, este va a cambiar en los próximos 5 minutos. Y aquí viene la parte que exige honestidad científica. No es que nos falte información, no es un problema de instrumentos o tecnología, es la naturaleza misma del sistema. El decaimiento radiactivo es intrínsecamente probabilístico, no determinista. Cada átomo tiene una probabilidad de decaer en cualquier intervalo de tiempo dado. Esa probabilidad no cambia con el tiempo. Un átomo de radio 226 tiene exactamente la misma probabilidad de decaer hoy que hace 1000 años, que tendrá dentro de 1000 años más. No envejece, no se acerca a su momento de decaer. Existe en un estado de posibilidad permanente y en algún momento, sin aviso, sin causa aparente, el núcleo simplemente cambia. Podemos predecir el comportamiento del grupo con precisión perfecta, pero el individuo nos escapa completamente. Eso para mí nunca dejó de ser profundamente inquietante. La mecánica cuántica,
que se desarrolló décadas después de mis primeros experimentos, ofrece un marco matemático para entender este comportamiento. Describe el estado del núcleo no como una realidad fija, sino como una superposición de posibilidades. Pero incluso dentro de ese marco, la pregunta de por qué ese átomo, en ese momento exacto, sigue sin una respuesta causal completa. Describimos el fenómeno con precisión extraordinaria. No lo entendemos en el sentido más profundo de la palabra. Esa distinción importa, siempre importa. Ahora, un momento, porque sé lo que podrías estar pensando. Todo esto suena muy abstracto. Núcleos, fuerzas, decaimiento probabilístico. ¿Por qué debería importarme? Déjame decirte por qué. Este proceso, esta transmutación aparentemente espontánea de un elemento en otro, no es una rareza de laboratorio, no es un fenómeno que ocurre solo en muestras de uranio cuidadosamente aisladas. Es uno de los mecanismos fundamentales con los que el universo construye materia compleja. En el Big Bang, los únicos elementos que existían en cantidades significativas eran el hidrógeno y el helio, trazas de litio, nada más. El carbono, el oxígeno, el hierro, el calcio, el fósforo, todos los elementos que componen tu cuerpo, el suelo bajo tus pies, el agua que bebes, no existían todavía. Se formaron dentro de las estrellas, a través de fusión nuclear y, crucialmente, a través de decaimiento radiactivo en cadenas complejas que producen elementos cada vez más pesados. Cuando una estrella masiva explota, una supernova, dispersa esos elementos al espacio. Esos elementos forman nuevas estrellas, planetas y eventualmente vida. El hierro en tu sangre fue forjado en el núcleo de una estrella que murió antes de que existiera el sistema solar. El calcio en tus huesos pasó por procesos de transmutación nuclear que tardaron millones de años. Eres, literalmente, el resultado de átomos inestables que en algún momento soltaron lo que no podían sostener. Las aplicaciones que hemos desarrollado a partir de este conocimiento son extraordinarias. La datación por carbono 14, que nos permite conocer la edad de materiales orgánicos con precisión de siglos, la medicina nuclear que usa isótopos radiactivos para detectar y tratar enfermedades, la generación de energía a partir de fisión nuclear. Pero esas aplicaciones son consecuencias. El hecho más importante es anterior a cualquier aplicación. Este proceso lleva escribiendo la historia del universo desde mucho antes de que existiera alguien para observarlo. Y entonces llegamos al final. Aunque final no es exactamente la palabra correcta, llamamos a todo esto decaimiento radiactivo. Es un nombre útil, describe el fenómeno de manera funcional. Lo medimos, lo predecimos, lo aplicamos. Y hay algo en nombrar las cosas que nos da la sensación de haberlas entendido. Pero nombrar no es entender. Sé que un núcleo de uranio 238 eventualmente emitirá una partícula alfa y se convertirá en torio 234. Sé la energía exacta de esa partícula. Sé la vida media con precisión de varios decimales. Puedo predecir lo que hará una muestra entera con una exactitud que haría sonrojar a cualquier otro campo de la ciencia. Y sin embargo, no puedo decirte por qué ese átomo específico, en ese momento específico, decidió que ya era suficiente. Decidió, no, esa no es la palabra correcta tampoco. Los átomos no deciden. Pero entonces, ¿qué hacen? Siguen una ley probabilística sin causa aparente. Existen en un estado de tensión interna y en algún momento simplemente cambian, sin señal previa, sin detonador externo, sin historia acumulada que los prepare para ese momento. Pasé décadas en laboratorios midiendo todo lo que estos átomos emitían. Diseñé instrumentos, desarrollé técnicas. Documenté resultados con la precisión más rigurosa que podía alcanzar, y cada vez que creía estar cerca de entender completamente lo que estaba viendo, la pregunta más profunda retrocedía un paso más. ¿Por qué ese átomo? ¿Por qué ahora?
Esa pregunta sobrevivió a todas mis respuestas y creo que hay algo importante en eso, no como admisión de derrota, sino como reconocimiento de que el universo es más interesante de lo que cualquier respuesta completa podría capturar. Las mejores preguntas en ciencia no son las que tienen respuestas sencillas, son las que, cada vez que las respondes parcialmente, revelan una capa más profunda de misterio. La materia se transforma, lo hace sola, lo hace siguiendo leyes que podemos escribir con ecuaciones hermosas y al mismo tiempo lo hace de una manera que escapa completamente a cualquier predicción individual. Eso no es una contradicción. Es la naturaleza siendo exactamente lo que es, completamente precisa a nivel colectivo, completamente impredecible a nivel individual, ordenada y aleatoria al mismo tiempo, describible e incomprensible de manera simultánea. Yo nunca encontré eso perturbador en el sentido negativo. Lo encuentro absolutamente fascinante porque significa que hay algo real ahí todavía por entender, algo que ningún libro ha capturado todavía completamente, algo que todavía espera a alguien dispuesto a mirar con suficiente cuidado y suficiente honestidad. Quizás esa es la marca de una buena pregunta, que sobrevive a todas tus respuestas, que cada vez que crees haberla respondido, te mira de vuelta desde el fondo y te dice, sigue, un átomo de uranio, solo en la oscuridad, sin que nadie lo mire, cambiando.